Hola a todos. Esta es una transmisión especial porque tuvimos dificultades en la transmisión en el canal de YouTube de Diálogo Animal. Permítame tantito. Hola, hola a todos. Bueno, ahí creo que ya se conectó Belén. Ujú. Hola Belén. Hola, Como que algo está tapando tu cámara, ¿no? sí, voy, ahí está. Ahí está ya. ¿Sí me escuchas bien y todo? Sí, Ok. Bueno, ya di el aviso y de todas maneras, aquí brevemente hubo dificultades técnicas para conectarnos vía la plataforma StreamYard, que es la que usamos para conectarnos con YouTube y otras plataformas. Pero bueno, lo vamos a hacer aquí y queda grabado. Yo lo descargo después y lo subo al canal de Diálogo Animal, que es donde el espacio donde correspondía esta charla, temporalmente, o digamos, para salir del problema lo estamos realizando aquí. Bueno, pues bienvenida Belén. Ella es Belén Bolaños, es activista de México, es de Ciudad de México. Allá, bueno, yo la conocí alrededor del 2017 junto a su hermana Blanca Bolaños, que colaboraban con nosotros, con Nicole, conmigo y otras personas en diálogo, perdón, en Defensa Animal, México. Eh, Bienvenida, Belén. No sé si tú quieres extender un poquito más tu historia, digamos, de activista. hola, ¿cómo están todos? Bueno, pues yo inicié por ahí del 2009, creo. Mi primer contacto con esto es una entrevista de Anima Naturalis en el radio y después de eso pues ya fueron las marchas de estas típicas de maltrato animal y ir a voluntariado en albergues y después las campañas de animaturales, participar en ello. Eh, Eran performance, de ahí pues fueron surgiendo varias oportunidades para entrar a otras organizaciones como a Mediamant, que nada más era como en específico de campañas antitaurinas. Después ya en el 2011, bueno, en ese entonces yo era vegetariana, pero pues ya me sentía defensora de los animales, de los demás animales. Ajá. En el 2011, Bueno, pues, sí, 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 dime. sí, sí, no, continúa. Bueno, en el 2011, por medio de ir a estas marchas y eso, me encuentro con un folleto de otra organización que se llama Rala. Y y por ellos justamente fue que me decidí a ser vegana. Ok, bueno, ahí no recuerdo exactamente qué te pregunté hace un tiempo que también hablamos sobre eso, que creo ahí estaba buscando el artículo ahí en mi blog, que también lo pueden buscar en abolicionoregulación.info. Está una entrevista que también la realicé a Belén. Y bueno, me dices que de hecho tú participabas en organizaciones animalistas, pero también me comentabas que la mayoría o por lo menos varios de los que estaban ahí no eran, o sea, no eran veganos, o sea, eran por ejemplo vegetarianos o gente que directamente seguía comiendo carne incluso. Sí, sobre todo en estas invitaciones de protestas antitaurinas se le hace la invitación a cualquier ciudadano que esté en contra de ese tipo de explotación, pero sí Sí, siguen consumiendo y y usando a tú, los demás animales. o sea, bueno, no recuerdo si tú me habías comentado que también si alguna vez les hiciste ver o les preguntaste o tuviste la inquietud o cómo reaccionarían o reaccionaban ellos cuando había este planteamiento de por qué se aceptaba gente que ni siquiera era vegana ahí. Bueno,
había ese planteamiento porque, te digo, las mismas organizaciones dan la invitación, por ejemplo, en estas protestas de ciertas explotaciones como las antitaurinas, la invitación es abierta. Ni ellos mismos se lo Ok. cuestionaban. Solo es a cualquier ciudadano que esté en contra de esa explotación. Y bueno, ¿y tú en algún momento, o sea, pensaste eso? O sea, que era incongruente que estuvieran ahí gente que seguía usando animales. En su momento no lo pensé porque, te digo, era como ir guiada con las organizaciones, con lo que te dijeran hacer y no, nunca lo cuestioné. También recuerdo que me comentabas que, bueno, hacían performance como eso de echarse sangre encima, me imagino, y pues salir, por ejemplo, en poca ropa, Sí, como todo eso. oro y eso. Sí, de Animaturalis, por ejemplo, que en su mayoría eran mujeres y obviamente la gente se acercaba, o los hombres en específico, a estarle tomando fotos a las mujeres porque estaba en poca ropa. O sea, eso obviamente lejos de concienciar, desviaba el foco de atención en otras cuestiones, podría decirse que era más por morbo o por otras cuestiones Sí, que claro. en que la gente, en que la gente realmente reflexionara nuestra relación con los demás animales. Ajá, sí. Sí, los hombres en específico se acercaban solo por eso, para grabar a las mujeres. Y pues en sí no, no se daba ninguna información, solo se gritaba específicamente de la explotación y era todo referente al sufrimiento. Ok. Bueno, y en estas organizaciones entonces nunca se mencionaba o nunca había una mención a lo que era realmente el veganismo, obviamente. O sea, eh, todo era cuestión de sufrimiento, las imágenes que utilizaban también eran de este tipo. Explícita, sí. Sí, de hecho, en su mayoría eran vegetarianos, porque te digo, o sea, son organizaciones que se enfocan, por ejemplo, a Mediaman, se enfoca solamente en la tauromaquia de esto de hacer sus espectaculares antitaurinos. De hecho, sacaron también un camión con la publicidad y nosotros ya pensábamos que eso era un logro. Un camión con publicidad de que lo iban a Antitaurina. prohibir. Ajá, Antitaurina, o sea, era publicidad de esta que le ponen a los camiones. sí. Y nosotros ya pensábamos que era un logro, pues porque obviamente para eso se piden donativos y todo esto, y el lograrlo y verlo en la calle, porque también creo que los tauromacos hacen lo mismo, pero para promocionar las corridas, y entonces nosotros hacer lo mismo, pero al revés, en contra, para nosotros era, bueno, un logro. ¿No consideras que esto, bueno, yo esto le llamo falsa sensación de éxito? O sea, cuando, eh, o sea, se genera cualquier cambio que a nosotros en lo personal nos hace sentir mejor. De hecho, por ejemplo, yo y creo que varios podemos confesar que sabemos que está mal, pero sí podemos admitir que sentimos cierto, no alivio realmente, pero cierta menos incomodidad inconscientemente cuando vemos que algo que implica sufrimiento se prohíbe o se evita, aunque sigue la explotación animal. O sea, internamente como que es una reacción por parte de digamos, de la compasión de uno, si sientes una especie de alivio, pero hasta que ya lo razonas, hasta que ya comienzas a reflexionar, te das cuenta que ahí no hay justicia. No sé si en algún momento tú tuviste esta experiencia de que, bueno, me imagino que tú lo percibías como, o la mayoría, cuando estuvimos también en esa posición, me incluyo, lo percibíamos como un logro, pero por lo que nos hacía sentir a nosotros, o sea, por la percepción que nos daba a nosotros. Claro. Pero poniéndose en el lugar de los demás animales, pues si no son usados por ejemplo, ahí en la plaza, pues son mataderos, podrían ser hasta rentados para un rodeo, muchas cosas que Que no, impliquen o no impliquen muerte, sí, impliquen o no impliquen muerte, terminan siendo explotación. sí, claro. No, nunca llegas a cuestionarte eso. Sigues por la línea en lo que va, estás tan
rodeada de las mismas personas que no te ponen a cuestionarte eso. Fue hasta ya después que cuando yo dije, bueno, no puedo seguir de vegetariana y que conocí a esta organización y que en la media también eran vegetarianos, yo abandoné esa organización y me fui a esta otra, pero igual era todo violencia explícita y los actos informativos era de decir cómo y las condiciones, en cómo se usaba a los animales, a los demás animales. Pero, por ejemplo, cuando hablas que bueno, ellos mencionaban la palabra veganismo. O sea, sí, pero ellos en un sentido para ellos era como alimentación, de que en la práctica se puede decir. O sea, ellos nunca mencionan la definición del Eli Cross ni nada por el estilo. No. No, y de hecho, tú le buscas en el buscador y es lo que te sale. O sea, ya está tan tergiversado que no te salen, por ejemplo, las organizaciones o los grupos o las personas que se adscriben al enfoque abolicionista, no te salen ellos, o sea, te sale todo Mercy for Animales y otros, pero nunca te sale nada de información de ese tipo. Sí, en los primeros lugares. Bueno, entonces me decías que ya ingresaste a tu organización donde, bueno, por lo menos comenzaste a dejar varios usos más allá del vegetarianismo. Y entonces, ¿cómo fue tu evolución? Si nos puedes contar cómo fue tu evolución hacia ya el enfoque abolicionista. Bueno, es que yo seguía en lo mismo, o sea, Derechos sin Fronteras, Independientes, Circos sin Animales, o sea, seguía en lo mismo, y llega Anonymous y después DXC, Animal Save, y ahí seguía rodando, ¿no? Y ya después no recuerdo qué año fue, en el 2018, creo que fue cuando mi hermana me empezó a cuestionar sobre las imágenes de violencia explícita y de usar ese material para activar. Obviamente yo siempre defendí lo que venía haciendo y sí hice como catarsis de eso, me molesté mucho y es lo mismo ponerse a la defensiva de que alguien que tú no conoces o que no has visto, que te venga a cuestionar y que te venga a decir cómo tienes que hacer las cosas y pensar que es como ya es un poco de ego el decir, pero ¿cómo esta persona o este grupo de personas van a venirme a decir cómo se tienen que hacer las cosas? Es es eso y ya después de las rabietas y eso te queda pues la espinita clavada y dices, bueno, pues lo voy a pensar y ya más tranquila voy a las clases de defensa animal de formación para activistas. Sí, bueno, yo ahí me recuerdo que ahí tuvimos contigo, tú y yo tuvimos discusiones sobre eso con tu hermana. Sí, claro. Sí recuerdo que estuvimos ahí discutiendo sobre eso, pero sí, o sea, yo lo entiendo. Por ejemplo, en mi caso, los cambios no los hice, por ejemplo, de cuando dejé cuando comencé a dejar de usar animales, no fue porque un activista me dijera, o sea, también entiendo esa parte, o sea, quizás si un activista me hubiera dicho algo, no sé si yo hubiera a lo mejor también puesto resistencia de que, bueno, y así como dices, o sea, y por qué me va a venir a decir a mí, lo que tengo que hacer, etcétera. Y cuando hice el cambio del neobienestarismo al abolicionismo, también no fue que me dijera alguien directamente o que discutiera conmigo, sino fue porque yo comencé a ver videos y comencé a, a reflexionar por mí mismo. Y eso es lo que pienso que sucede también con mucha gente. A veces uno les deja la semilla o le dejan la semilla a uno, también puedo verlo uno desde otra perspectiva. No sé, por ejemplo, si alguien habla, no sé, por ejemplo, tu caso, que hables con alguien machista y también se va a poner a la defensiva, o sea, te va a comenzar a decir, a sentirse hasta cierto momento, o sí, o puede decirse atacado, Atacar. pero eso no significa, mientras tú le muestres argumentos sólidos, nada te dice que no pueda más adelante cambiar, o sea, que no pueda decir, me acuerdo de lo que me dijo esta chica o esta persona,
Sí, en claro. aquel tiempo, y ahora que lo estoy pensando así ya más fríamente, ya sin estar al calor de la discusión, que creo que tiene razón, o por lo menos tiene razón en estos puntos, y así va avanzando progresivamente. No sé si a ti te pasó eso. Sí, eso es lo que me pasó. De hecho, yo seguía con Anonymous y, y yo decía, no, es que bueno, esta información porque yo seguía aferrada a eso y decía, bueno, esta información que me pasaron me puede servir para mis charlas con la gente, pero pues no voy a dejar la organización. Y en eso, pues en las pláticas y con las personas, te das cuenta que hay una incongruencia con el material que usas y con lo que tú le estás diciendo, porque la gente no pone atención en lo que tú le dices, sino se guían siempre en lo que están viendo, por ejemplo, en el sufrimiento, en las formas de cómo los matan y todo eso. Entonces yo dije, bueno, creo que sí tienen razón en lo que dicen de estar usando este material, además de que es pues sí, respetar sus cuerpos, porque si lo pensamos, un, cuando pasa un accidente o algo y una persona fallece, la cubren con una sábana y por respeto a sus cuerpos. Entonces, ¿por qué tendría que ser diferente con los demás animales? Sí, o sea, es un respeto, digamos, simbólico pues podría decirse a que no se atraiga por el morbo, porque, por ejemplo, cuando estás viendo, cuando se están mostrando esas imágenes, ¿hacia quién va dirigido esas imágenes? Hacia gente que aún no es vegana. Claro. Entonces, ellos, lo único que se van a sentir atraídos hacia eso va a ser por una compasión, por un morbo. No es que ya los estén viendo como sujetos que valen por sí mismos, sino por lo que les está causando a ellos. O sea, ellos quieren calmar su propio sufrimiento. Ajá. Entonces, no, como bien comenta, o sea, no hay una concordancia, o no sé si tú en algún momento notaste que realmente la gente, o sea, ¿con qué mensaje se queda más la gente? O sea, cuando estás mostrándole estas imágenes de bañadas en sangre y todo así con detalle lo que les hacen, o lo que tú les dices de que, bueno, es que ese no es el problema de fondo, es que eso va más allá, o sea, ¿qué es lo que tú sentiste, tú que estuviste ahí por ejemplo, en los cubos, qué es lo que tú percibiste con lo que se quedaba más la gente? Bueno, para la gente siempre es más cómodo que tú le digas acerca de algún beneficio, por ejemplo, que le hables del medio ambiente o que le diga que va a ser bueno para su salud, que da cáncer el comer carne y todo eso, y como que se ponen a pensar así de, bueno, pues si esto me va a beneficiar o va a beneficiar al planeta, como que es como que que se quedan ellos. Ujú. Ajá. Pero en relación a este contraste de imágenes violentas y luego que tú en el discurso les digas que eso Ah, no es el problema. sí, no, Ajá. no, no entendían y ellos se quedaban con seguir diciendo esto de que la matanza debería de ser humanitaria y que se deberían de seguir utilizando pero de otra manera. O sea, Y, sientes que percibías que tenía mayor peso la imagen que las palabras. ajá, sí, claro. Sí, la gente no pone tan atención en lo que tú le estás diciendo cuando entra algo tan impactante a su cabeza. Sí, o sea, como estabas comentando, no sé, si estuviéramos hablando de la defensa de los niños, por ejemplo, eh, y quisiera uno concienciar a pederastas, pero pues supongamos que hubiera pederastas que fueran, entre comillas, ahí compasivos, o sea que, pues sí, ellos quieren ejercerla, pero están en contra de causarle sufrimiento a los niños. O sea, no veríamos correcto, y de hecho, más allá de si lo veríamos o no lo veríamos correcto, no sería correcto mostrarles videos de violaciones a niños que implicaran golpes o que implicara asesinato, o sea, para que ellos se asustaran y dijeran, no, pues es que, y que los activistas estuvieran diciéndole, no, mira, pero el problema de fondo no es que los mates, no es que les des golpes, sino es que abuses de ellos, o sea, no sé, ¿tú qué opinas de eso? Sí, claro, tienes razón. O sea, mmm, no puedes mostrarle violencia para decir que está mal. O sea, el hecho de que tú pongas esos videos
no te hace que reflexionen las personas en respecto a que los demás animales necesitan pues que los consideres moralmente. Ahora, por ejemplo, ya después cuando hiciste digamos, la migración de alguna manera hacia defensa animal, cuando ya comenzaste a hablarle a la gente, pues directamente ya esto que aprendiste, por ejemplo, en el curso y utilizando otro tipo de material gráfico, ¿notaste alguna diferencia favorable? Claro, o sea, de hecho siempre va a haber como falacias y todo, ¿no? De las personas no veganas. Pero obviamente el material ya de base y con lo que se van a quedar y con lo que van a reflexionar ya es otro contenido y obviamente queda para autocuestionarte y ya no va a haber esto de escapatorias de que digan, es que sabes qué, que la matanza humanitaria, que el medio ambiente, que, o sea, ya no va a haber eso, esa es la diferencia. Y me imagino, bueno, aparte de que no es culpa exclusiva de esos activistas, pero cuando me imagino que también te topaste que cuando llegas, ellos por default asumen que el problema es ese, o sea, que el problema es el sufrimiento, de cómo es que los usamos, no el mero hecho, obviamente, pues, si no, no serían no veganos. Pero al utilizar ese otro activismo al que nos referimos de imágenes violentas, incluso no solamente imágenes, hay quienes, además de las imágenes violentas, hablan de descripción, o sea, por ejemplo, no sé, otra vez volvemos al caso humano, o sea, no sería correcto que así a manera general, o sea, al público en general comenzara a decirse no, pues a esta persona la violaron así, 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 con detalle, o sea, en el ámbito de los humanos, aunque estuviéramos dirigiéndonos a gente que aún ve bien la violencia hacia esas personas, pero se oponen al sufrimiento, no estaría correcto. Entonces, o sea, porque de hecho ni siquiera sería necesario, ni es correcto ni sería necesario, no sería el punto que los haga cambiar. Entonces, aquí la cuestión aquí contigo sería, tú, como comentas, notas que la gente ya se va con una idea diferente cuando hablabas ya con este otro enfoque, el enfoque abolicionista, o sea que ya su foco no era, aunque ellos obviamente intentasen defenderse por esas vías, ya por lo menos iban con esa idea esencial. Claro, sí, pues por ejemplo, para las personas no es muy común escuchar que los demás animales son personas. Y entonces, cuando tú les explicas el por qué son personas igual que ellos, entonces tienen ya como que otra forma de ver las cosas y, por ejemplo, si no conocen qué serían los derechos de los animales, qué es esencialmente el veganismo, pues obviamente ya de base tendrán otra reflexión con eso, con ese contenido. Y en el aspecto, digamos, emocional, no sé si a ti te pasó o te ha pasado, que bueno, sí, usas imágenes empáticas, o sea, como las que usamos cuando estaba Defensa Animal, etcétera. Pero también durante el discurso, no sé si a ti te pasó, aquí ya sería cuestión de ver contigo, si la gente de alguna manera se le mueve algo adentro cuando tú les estás explicando, o sea, como que les hace un cortocircuito, como esto que acabas de decir, de que son personas, de que más allá de sufrir tienen otros intereses. ¿Tú notaste en ellos, en sus reacciones, en su cara, en su comportamiento, alguna reacción emocional frente a eso? Es más cuando le muestras, por ejemplo, una familia, que ellos como Ujú. que desconectan, que no piensan que ellos tienen familia, o sea, que ellos no tienen emociones. Y si tú le muestras un grupo de los demás animales que están en familia, pues sí se ponen a pensar de, oye, sí, ellos también tienen familia, tienen amigos, tienen emociones. En eso sí, sí, porque nunca se paran a pensar eso. Sí, ellos lo reducen todo al sufrimiento, no ven Los otras. perros y gatos, ellos, pues ahí lo dan automático, pero si tú le muestras
otros animales como por ejemplo cerdos o así, ahí es un poco diferente. Ujú. Y también digamos, el rechazo, me imagino que como lo que comentas en el caso de Anonymous, había gente que se pasaba mejor de largo, me imagino. Ah, claro, sí. Sí, es que no les gustaban las imágenes y se iban. Y en este Y caso era mucho menos la gente que rechazaba recibir la información, o sea, en el enfoque abolicionista. sí, no tendrían por qué irse, o sea, porque es una cuestión de solo de preguntas, no había eso de que se quisieran ir. O sea, pero sí mostraban interés, o sea, mostraban interés en el tema de todas maneras. O sea, a quedarse a conversar, sí. Sí, sí, sí. Sí, Ok. como te dije. Bueno, y actualmente, o no sé si sigas haciendo activismo de ese tipo o en línea o algo así. Bueno, estoy planeando, ya tengo mi página de Instagram que se llama Sin Esclavitud y planeo hacerlo más o menos como veganismo en parques, pero con imágenes Ujú. para conversar con las personas. Ah, es como foto, o sea, es más gráfico. Ajá, sí, sí, utilizar imágenes, pero también conversar. Ah, ok, ok. Bueno, digamos, aparte de esta cuestión de las imágenes, ¿tú qué piensas de esos discursos? O sea, porque hablamos de las imágenes, pero de los discursos, ¿piensas que el discurso en sí mismo te puede hacer cambiar de perspectiva? O sea, porque por ejemplo, yo te cuento así rápidamente mi experiencia. Sí me ha tocado que gente me diga que le moví su moralidad al conversar. Ujú. Entonces, bueno, mira, aquí hay una pregunta. Me dice, yo creo que cada tipo de activismo es bueno y resuena con diferentes tipos de personas. No creo que deba haber una sola forma de luchar por los animales. O sea, no sé si te recuerda eso algo. Sí, claro. Bueno, es que sí hay muchos, eso es cierto, o sea, hay tipos de activismo, pero, por ejemplo, yo del 2009 hasta la fecha estoy esperando o sea, todo el mundo espera esas victorias, esas falsas victorias, y te la vives ahí, o sea, hay gente que se une como lo que hemos hablado y sin ser, no se cuestionan eso del veganismo. El veganismo lo tergiversas de diferentes maneras y nunca tienes la definición adecuada y no tienes la información que tienen en el enfoque abolicionista como para que se dé ese reconocimiento moral para los demás animales. O sea, es como, hay muchos errores y no es que acá lo sepan todo y ya, pero creo que sí es la manera correcta de, de activar por los demás animales. Es una Sí, cuestión ya seria. sí, aparte, por ejemplo, no sé qué piensas tú, eso de que sea un activismo para cada persona, pues sí puede ser en la forma, pero no en el fondo. O sea, en la forma en el sentido de, bueno, a lo mejor unos prefieren hacerlo con música, a lo mejor otros prefieren hacer un tipo performance, a lo mejor otros prefieren escribir, Ah, no. otros hacen videos, otros hacen otros hacen, no sé, van a hablar directamente con la gente en la calle, pero la gente, o sea, estamos hablando de la gente que por lo menos tiene la capacidad, que es agente moral, o sea, que puede entender la ética y que tiene empatía. eh, Esa gente puede comprender el discurso básico sin necesidad de entrar a cuestiones del sufrimiento. Es que cuando hablas del sufrimiento no le estás diciendo nada nuevo, ellos ya se ponían a eso, o sea, no le estás cambiando nada. O sea, ahí me dice, por ejemplo, la persona, otros hacen comida, pero la comida en sí no es un argumento, o sea, puede ser que alguien te diga, bueno, a mí también me gusta, o sea, no es en el momento en que ellos también encuentren algo de origen animal que le guste por en base a la comida, no te va a hacer cambiar. O sea, eso puede ser algo como que, digamos, en el ambiente, pero no es un argumento. No sé qué piensas tú.
Sí, es que está esta creencia de decir que, bueno, pero tú le llegas así de que se oponga a los circos con animales y ya después le vas explicando todo lo demás. Pero hay gente que se queda, o sea, sí se hacen en la práctica veganos, pero es que pasa esto de que luego hasta incluso artistas, has visto, y personas que yo también he conocido, que según entran al movimiento, y después ya ni siquiera por no haber entendido el veganismo, se vuelven a lo mismo. Ya me dice, yo tengo un emprendimiento vegano y a través de él he podido llevar el mensaje a muchas personas que no conocían el veganismo. Sí, o sea, por ejemplo, la comida puede ser un elemento para que se junte la gente, pero eso no, eso en sí mismo no hace que la gente se haga vegana. Lo que hace que la gente se haga vegana es la empatía y los argumentos. O sea, que sea capaz de empatizar con los demás animales y los argumentos, no es la comida en sí. O sea, aquí también los puedo juntar con comida y si yo les hablo de que, bueno, es por el medio ambiente, bueno, es por la salud, es por cosas antropocéntricas, eso no significa que se vayan a ser veganos, porque en cuanto encuentren una forma en que a ellos les beneficie usar animales, lo van a hacer, independientemente de si les gusta o no la comida de origen vegetal o animal. No, y aunque no abandones el activismo y sigas siendo vegano, vas a seguir en lo mismo, en el neobenestarismo, que es casi lo mismo que ser no sé, es maleducar a las personas, no hacerle entender qué es en sí el veganismo. Uh -huh. Sí, o sea, por ejemplo, no sé, en el caso de la música, o sea, tú puedes atraer a la gente por medio de la música, pero lo que va a educar a la gente, por ejemplo, a hacerla reflexionar sería la letra de esa música, por ejemplo, o que alguien que estuviera ahí conversando con la gente realmente les hable de la dignidad, de por qué los demás animales tienen dignidad y por qué eso implica ir más allá del sufrimiento, no en sí la música en sí, o sea, en la música en sí, pues alguien puede ir ahí y bailar y hacer todo lo que quiera, pero pues no le interesó el mensaje o no captó siquiera el mensaje si ese no es el mensaje correcto. Sí, claro. Sí, pues sí, no, yo digo que deberían de primero informarse y ya después pues autocuestionarse y que tomen su última palabra, o sea, Por, por ejemplo, hay uno de los argumentos que, de hecho, va con la mano que lo que se comentó hace ratito, es que dicen que hay gente que entiende más que es más emocional y que hay gente que es más racional. ¿Tú qué piensas de eso? O sea, ¿se puede entender el veganismo meramente por emociones? O sea, exclusivamente por emociones o fundado en las emociones. no, como te digo, o sea, puedes entrar en la práctica, pero en sí, pues sí se necesita cuestionar eh, más allá. Porque no sé si a ti te haya, Racional. no sé si tú percibas o te haya tocado ver que es muy común que la gente que defiende ese enfoque en la crueldad y en las imágenes violentas suele ser gente que apoya castraciones, que apoya, o sea, que no ve mal, o no es que no vea mal, bueno, alguna gente sí no lo ve mal, ciertos usos que implican violencia implícita, o sea, aquella que no hay sufrimiento evidente, o si lo ven mal en una escala menor, o sea, dicen como que sí, bueno, pues sí está mal, pero pues Sí, esto es más grave. ajá, sí, igual que pasa con los perros que son utilizados para los terremotos y esto, también, o sea, hay muchos que se dicen veganos que igual lo apoyan, porque no lo ven tan grave como lo primero que vieron de las imágenes. Por ejemplo, ¿tú qué opinas eh, de que esas imágenes, por ejemplo, ver a algún animal en un matadero, de alguna manera prepare, porque ese también es otro argumento que suelen utilizar ellos, el ver esas imágenes de alguna manera prepare a la gente no vegana para entender, por ejemplo, lo que acabas de mencionar, adoptar, ya ni siquiera comprar, adoptar un perro para que te haga compañía. O sea, ¿hay algún
vínculo ahí? No, no entendí, perdón. Sí, por ejemplo, que conceptualmente, o sea, que ellos alegan, ellos argumentan que esas imágenes preparan a la gente para hacerse vegana, para recibir el mensaje vegano. Entonces, yo no veo, sinceramente, ninguna conexión entre ver un animal siendo destripado para que la gente entienda luego que adoptar un perro para que te haga compañía está mal. Ah, claro, sí, no, no, o sea, sí, de hecho, ese tipo se puede decir que usos, incluso los mismos veganos son los mismos que lo apoyan. De hecho, incluso he visto mucha así como celebración cuando, por ejemplo, toman a un perro abandonado y lo meten ahí y dicen, no, pues es que ya tiene comida y agua, pero el perro está ahí en un estacionamiento, un establecimiento, y para ellos ya es pues salvar la vida del perro, o sea, de que no ande en la calle, sí, pero está siendo usado, por ejemplo, porque ya hasta le ponen gafetes de que policía y no sé qué. Y todo eso, pues ellos tampoco se lo cuestionan y no dicen que está mal y que no es digno No, no para. sientes, por ejemplo, cuando tú estabas ahí creo que en Anonymous fue donde utilizaste más esas imágenes, ¿no? Me imagino. Aunque creo que en las demás también. Sí, no, en todas las que sube, sí. Y tú en tu experiencia personal, aunque yo confieso que las usé poco, en tu experiencia personal, tú sí te oponías principalmente, o sea, no es que no te opusieras a lo demás, pero sí te interesaba un poquito más que por lo menos comenzaran eliminando eso de sus vidas, la gente no vegana. Mm. O sea, que partieran, por ejemplo, de no comer carne por lo menos, y ya de ahí, Ah, sí, te sientes bien que hayas hecho que las personas, sí, es como el tipo de logro que le llaman la falsa victoria de que, ay, bueno, pues al menos, ¿no? Está dejando de consumir. Y creo que en todas se habla de lo que se come. Todo es por ahí, empieza por ahí. Y para ellos ya sí, es eso, o sea, el dejar, ay, bueno, pero ya lo está dejando de comer, ya después es un proceso. Ajá. sí, pero, o sea, para ti como activista era un mayor, o sea, tú querías sentir un mayor alivio al mostrar esas imágenes, ¿no sería que para ti también era prioridad? Bueno, en este caso estoy hablando para ti, pero para nosotros, digamos, cuando utilizamos esas imágenes, ¿no sería que también era una prioridad que por lo menos se comenzaran oponiendo a esos y ya después fueran reflexionando sobre otros? Sí era prioridad, sí era prioridad para, incluso para la organización. Incluso Anonymous tenía un reto de veintitantos días que para que se dejara, para que probaran el veganismo o algo así. Ujú. Entonces, siempre era la prioridad primero que se dejara de consumir y ya después los demás usos. Pero como te digo, o sea, la gente siempre va a quedarse con lo que ellos creen, o sea, o con lo que el tipo de explotación que más le llegue o así, por ejemplo, los laboratorios o así, siempre, pero no llega, como te digo, la información para que cambie su mentalidad acerca del tema, me refiero. Y bueno, también supongo que, o sea, el punto era mostrar, generar compasión en el espectador. Eh, ¿Tú alguna vez viste que se refirieran por ejemplo, a los insectos? O sea, por ejemplo, a las cucarachas, o por ejemplo, a las ratas, o a las víboras, o a los gusanos. O sea, que hicieran referencia a ellos de alguna manera. No, no, creo que Porque, ni yo nunca lo mencioné ni nada. O sea, tú puedes decir, no, pues yo sí las respeto y así, pero en sí hay veganos que se dicen y dicen no, yo sí no soporto las cucarachas, yo las mato y así. Entonces, sí hay un poco o sea, no, de no sería diferencia. como, o sea, bueno, no sé si a ti te tocó escuchar ese argumento de que no se hacía porque no era efectivo, o sea, porque como la gente lo rechaza, o
sea, eso no genera compasión. O sea, el ver que están, por ejemplo, moliendo grillos por ejemplo, ya ves que ahora hacen proteína de grillos, por ejemplo, moliendo grillos, pues eso no generaría compasión en casi nadie. O No, sea, a lo mucho, por ejemplo, les daría asco que me molieran cucarachas o cosas por el estilo, pero eh, ahí hay un gradualismo, ¿no crees? sí es un gradualismo, específicamente porque siempre se basan en las peores, o sea, como te digo, la tauromaquia y todo esto, que ver que una rata la están asesinando, sí. ¿No consideras que el problema es que no se entiende bien qué es el valor inherente? O sea, lo que menciona, por ejemplo, lo que viste en el curso de la compañera Nicole, o sea, que, bueno, no nada más hay en varias partes, pero principalmente tú lo viste ahí, que realmente no se entiende eso, o sea, que por eso se va la gente priorizando en base al nivel de sufrimiento su activismo. Sí, claro, o sea, nosotros no difundimos el problema de raíz en ese activismo, ni siquiera mencionamos que es el especismo antropocéntrico y tampoco los consideramos personas, es más, muchísimos que se dicen veganos, tampoco dicen, algunos he escuchado que tampoco los consideran personas. Sí, exactamente. Bueno, no sé si tú quieras hacer alguna recomendación o algo que tú nos quieras aportar más sobre tu experiencia en el activismo, sobre todo de esta migración, qué cambios favorables tú viste hacia los demás animales en cuanto a tu cambio de activismo. O sea, tú podrías resumir algo así como que esto fue lo que a mí me convenció o después de practicarlo vi que esto es un cambio radical a favor de los demás animales. Sí, claro, pues el hecho de informarte, porque no estamos informados, o sea, pueden decir lo que quieran, pero no estamos informados, o sea, yo me la pasé 11 años ahí en ese activismo y hoy en día puedo decir que al menos estoy informada y que al menos, o sea, la gente ya no va a seguir con lo mismo, con el mismo pensamiento que tenían antes. Y sí recomendaría mucho que se metan a blogs como el de filosofía vegana, también que sigan a Nicole Cross, Abolición o Regulación, punto info, creo, y Sí. que lean. Ya hay muchos, o sea, también está Veganismo en Parques, eh, Diálogo Animal, y pues sí, principalmente, por ejemplo, este libro les ayudaría mucho. Eh, y eso, nada más, o sea, que se informen y que se autocuestionen, o sea, que vean las diferencias que hay y los errores. Bueno, también te quería preguntar, ahorita ya se me fue un poquito la pregunta. Eh, ¿Tú bueno, aparte de informarse, qué recomendarías, por ejemplo, en la cuestión, creo que ahorita ya me estoy acordando, la cuestión del, de que nos critican a nosotros también, en los que rechazamos ese tipo de usar esas imágenes, que piensan que somos tibios, digamos, o sea, nos ponen así ese calificativo como que no queremos que la gente nos abandone o un rechazo por mostrar esas imágenes, como lo que comentamos hace un momento, de que hay gente que pasa de largo y que prefiere no verlas, etcétera. Es respecto a la incomodidad. Eh, Aquí va mi pregunta. ¿Tú cómo ves esa cuestión de la incomodidad? Yo considero, así antes de que me respondas, que hay dos tipos de incomodidad, una buena y una mala. O sea, la mala sería esa donde pues la gente se siente como que la están catalogando de mala persona, que simplemente hay como que una catarsis del activista para tratar de rebotar lo que él siente en el no vegano, y hay otra incomodidad buena que es cuando la persona, por medio de los argumentos morales y de la empatía,
reflexiona y asume su responsabilidad más allá de la cuestión del sufrimiento. ¿Tú cómo ves esa cuestión de, por ejemplo, ya cuando cambiaste de enfoque, cómo viste esta cuestión de la incomodidad o de la reflexión de la gente con la que platicabas? Claro, siempre va a haber una incomodidad por el hecho de que tú le estás cuestionando, pero como tú dices, o sea, sí, eh, siempre se basa el otro activismo en referir a las personas que casi, casi culparlas de esto. Y pues en sí todos fuimos no veganos y es que se piensa mucho que, por ejemplo, las industrias o las empresas son las culpables de esto, cuando pues hay una demanda es por la sociedad, por la población, no es al revés. Entonces, eh, por eso nos dicen tibios, porque piensan que estamos queriendo ocultar lo que pasa, cuando pues ya sabemos qué pasa con ellos, o sea, no es como un secreto y esa es su forma de decir que somos tibios porque precisamente, o sea, ellos piensan que estamos casi casi aliados con las empresas por el hecho de no mostrar lo que pasa en esos lugares. Por ejemplo, tampoco de rescatar, o sea, no estamos en contra del rescate. Yo creo que se van más por ahí porque piensan que ni siquiera nos interesa, por ejemplo, lo mismo pasó en la esclavitud humana, o sea, primero fue la educación, después fue lo legal y finalmente fue la liberación de esclavos. Eh, Tendría que ser exactamente lo mismo acá porque están en esclavitud y no estamos peleados con eso, simplemente estamos diciendo que se les debe de reconocer como personas por el simple hecho de serlo. Eso que mencionaste es otro punto que quizás podemos mencionar finalmente. ¿Qué piensas de esa cuestión de que hay una verdad oculta en la explotación animal? Ahí, pues la verdad yo no sé qué cosas se esté ocultando, porque en el mundo que vivimos, para donde volteemos hay explotación animal, o sea, no sé qué explotación animal, qué violencia hacia los demás animales se esté ocultando. Si uno sale a la calle, ve a gente con zapatos de cuero o vestimenta de cuero, en los utensilios, en la higiene, gente que pasa usando caballos, gente que tiene a los perros en su casa como guardianes, no sé qué cosas estén ocultas. No sería que ocultar la realidad sería la realidad de los demás animales, sería exactamente lo que están haciendo ellos, es decir, eh, no hacer ver que el valor inherente va más allá del sufrimiento. No sé, ¿tú qué opinas de eso? Sí, claro, es como lo decía este Samuel. O sea, el hecho por ejemplo, supongamos que no sufrieran o que les quitarían esa capacidad de sufrir y se pudieran seguir utilizando. Entonces, ya, ¿qué vamos a decir? O sea, ¿cuál va a ser el principal motivo de nuestra lucha? O sea, ¿qué es lo que ahora vamos a decir después de decir así? No, es que yo me estaba enfocando en esto y en esto y el problema real, o sea, el problema de fondo, el de raíz, o sea, nunca pusimos atención, nunca trabajamos en eso. Sí, o sea, como comentábamos hace rato, o sea, el usar esas imágenes y el hablar del sufrimiento no te explica por qué, como el ejemplo que pusiste hace rato, o sea, del perro que llega, no sé, a una gasolinera y le ponen un gafete para, para estar ahí. O sea, difícilmente alguien puede argumentar sufrimiento ahí, o sea, que lo demuestre, digamos, de manera que cualquiera se pueda dar cuenta que ahí hay e incluso hay gente, como tú decías, hay gente tanto que se dice vegana como no vegana, que lo ve bien, o sea, que piensan que le está haciendo un bien a ese perro. Y lo que no se llega al fondo es que los sujetos vivir, o sea, nuestro propósito de vida, o sea, nuestra voluntad está en relación hacia nosotros mismos, a cumplir nuestros propios propósitos. Y eso va más allá, como lo que comentas ahorita, que si a alguien se le quitara la capacidad de sufrir, Pero se puede seguir ¿qué podríamos utilizando. hacer?
¿Qué Sí, que problema? podríamos argumentar, pues lo que tendríamos, lo que quedaría es que esa persona seguiría siendo una persona porque sigue sabiendo su propia existencia y sigue teniendo una intención para consigo mismo, para ejercer un bien hacia consigo mismo, o sea, continuar viviendo, desplazarse si es que se puede desplazar, porque también por ahí viene la cuestión de la integridad física, para eso es, para poder ejercer tu voluntad, o sea, todos los intereses y la voluntad no se reducen a que simplemente sufres o tienes un placer, sino que tú tienes una intención, algo que quieres hacer con tu vida para ti mismo. No sé qué piensas sobre eso. Sí, exacto, tienes razón. Bueno. O sea, ahí la cuestión es, ¿con qué cerrarías tú? O sea, ¿por qué consideras que está mal utilizar, desde tu experiencia, por qué está mal utilizar animales o mostrar animales en esa situación y por qué sería correcto cambiar al enfoque evolucionista hacia manera de resumen? Está mal porque en primera no respeta los cuerpos de los demás animales, ellos también tienen dignidad y que ese es solo un problema sintomatista, o sea, está por encimita de lo que es de raíz, que es el especismo antropocéntrico, es una discriminación y es de lo que debemos de enfocarnos, el valor inherente de las personas no humanas, y creo que la educación y las etapas que tuvo la esclavitud humana deberían de tener hoy en día las esclavas no humanas. Ok, bueno, también para finalizar, ¿no crees que también se deba a una falta de confianza en los argumentos morales, el uso de esas imágenes? O sea, ¿podremos, tú concluirías, o sea, es una pregunta, concluirías que además de que no ser ético, no es ni siquiera necesario utilizar esas imágenes? No, no creo que sea necesario. Creo que es más que suficiente con la información y podemos defender, bueno, a mí me costó muchísimo saberlo, ¿no? Pero podemos defender a los demás animales sin necesidad de ese material. Ok. Bueno, pues muy bien. Te agradezco mucho, Belén, por el tiempo. Como les comento, lo voy a subir al canal de YouTube. Ahí estuvo un poquito improvisado. Yo tenía una lista de preguntas, pero ahorita no alcancé a poner la, la entrevista para yo leerle de nuevo las preguntas a Belén de lo que ya habíamos hablado hace ya mucho tiempo. Pero bueno, como quiera, creo que se mencionaron algunas cosas interesantes. Esto va a estar en el canal de YouTube de Diálogo Animal y pues estén pendientes de cuando se anuncie que se suba esto en el canal de Diálogo Animal. Muchas gracias, Belén, y hasta luego y gracias a todos. Pero